susurró cuando su madrastra se alejó. Nunca me quedaré en silencio mientras insultan a mi esposa, contestó Sergios. Pero solo un tonto se arriesgaría a despertar mi... Ingrid es una amargada, pero... Bien, buenas tardes con todos. Disculpen la demora. Se me escucha bien, espero. Muy bien, bueno, soy el doctor Carosi, miembro del Comité Lactancia Materna de nuestro hospital, médico pediatra del Servicio de Pediatría y coordinador de nuestro curso de capacitación virtual de lactancia materna del Hospital Loaiza. Bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de capacitación virtual con un tema muy importante y que muchas veces puede entrar hasta cierto punto en controversia, que no debería ser. Es un tema que de repente podríamos tener ciertas falencias en él y por eso hemos invitado a una invitada de lujo, nuestra querida doctora Rosario Inés López Aguilar. Ella es médico pediatra neonatóloga, miembro del Comité de Lactancia Materna Institucional de nuestro hospital y past president del mismo comité, y además es consejera en lactancia materna y facilitadora para nuestras evaluaciones, para las recertificaciones. El tema que va a presentar nuestra doctora Inés es cumplimiento del reglamento de alimentación infantil y el uso justificado de sucedáneos de leche materna en el Hospital Loaiza. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cómo estamos? ¿Hemos mejorado? ¿Seguimos igual? Así que por favor, doctora Inés, la dejo para su presentación y de antemano muchas gracias por siempre participar con nosotros. Gracias por la participación, por la comunicación y por la presentación, etc. De repente es una pequeña corrección, tener en cuenta que el punto, hablamos del cumplimiento del reglamento alimentación infantil y el uso justificado de sucedáneos. Mi presentación va a ser bastante general y luego con las preguntas que tenemos a hacer y es para explicarlo específicamente en algunas cuestiones. Entonces, Y vamos a mejorar el audio un momentito, por favor. Hable, doctora. hola. ¿Me escucha mejor? Bien, ya. Acá está mi presentación. Sí, ¿no? Para hacer los movimientos. Voy a hacerlo más ambos. Yo puedo ver mejor su presentación. Vamos a presentarlo. A ver. Un ratito, sí, lo voy a cerrar y lo voy a volver a presentar. No, ahí está. No. No, lo que pasa es que está cerrado. Parece que el Código internacional. Ya. Bueno, el CPT y buscamos el primero. Se lo vamos a entender por acá. Ya. Y listo. Ahora sí. Para moverlo. Pero me voy a presionar. Sí, Ya, perfecto. presionar. Ya. Se lo voy a colocar de sorpresa para que. En pantalla elimina el menú. Que no se ve bien. Ya, quiere dejar su grabación. Sí. Vamos a compartir pantalla.
Muy bien, disculpen las incomodidades, estoy aprendiendo a manejar estos aparatos. Entonces, el tema que se va a tocar ahora es cumplimiento del reglamento de alimentación infantil y el uso justificado de sucedáneos de leche materna. ¿Cómo vamos? Le di vueltas al asunto y he decidido retroceder un poco más y empezar con lo que es el código, el famoso código del cual sale nuestro reglamento de alimentación infantil. Entonces, todo, ay Dios mío, no avanza. Avanzando ahí, ¿no? Pero ¿por qué acá no me otro, lo he borrado. No, parece que es la función del PowerPoint. Porque casi se ve. Vamos a retirar de la función. Bueno, nuevamente disculpas, avanzamos rapidito. Entonces, antes de... Sigue sin avanzar. Sigue conmigo. Niña. Ya puede mover. ¿Y por qué conmigo no? Ah, ya. Hagamos un poco de historia. Los problemas con los sucedáneos empezaron en el siglo XIX, en la segunda década, cuando se creó una formulación en Europa de la leche combinada con harina y con un poquito de azúcar, y crearon una solución para los muchos bebitos que quedaban huérfanos o que por algún motivo la mamá no podía dar de lactar, ¿no? Inicialmente se pensó que esta era una solución para este tipo de niños,
Pero como toda esta vida, recordando en la etapa medieval, las que utilizaban nodriza y no daban de lactar eran la gente de la élite. Avanzando en la historia, en esta etapa del siglo XIX, vemos también que se hizo una moda el dar la formulación. Entonces, al convertirse en una moda, empezaron la gente de élite, de la alta sociedad, a dar las fórmulas, ya no como una necesidad, sino como una moda. Y también apareció lo que era la etapa de la industrialización, donde las mujeres salían a trabajar. Y había necesidad, pues, de darle leche de algún tipo a los recién nacidos y a los niños pequeños. De esta manera empezó lo que era la etapa de los sucedáneos, que es hasta la actualidad una de las empresas más rentables del mundo, que no ha decaído ni siquiera en la etapa del COVID, que al contrario ha duplicado sus ganancias. Ya en el siglo pasado, en la década del 50, 60, se observó un gran incremento en la mortalidad neonatal y del infante, del niño menor de 5 años, y los estudios que estuvieron observando veían que había un decrecimiento de lo que era la lactancia materna. Entonces, para poder llegar al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, hubo varias reuniones del año de 1974, le ponemos acá lo que es la Organización Mundial de Salud, que se reúne cada 2 años en la Asamblea Mundial de Salud, UNICEF, IFBAN, que es la sociedad encargada de la supervisión de la nutrición adecuada en el lactante y en el niño pequeño, que tiene décadas de cumplimiento de supervisión y de monitoreo de la alimentación adecuada, mucho antes de que apareciera el Código Internacional, ¿no? Para el 21 de mayo de 1981, en la 34ª Asamblea Mundial de la Salud, se aprobaba mediante resolución 34.22 el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que en adelante lo nombraremos como el Código. Con 118 votos a favor, 1 en contra, Estados Unidos. Aquí, haciendo la lectura de este libro, vemos pues que Estados Unidos tenía grandes intereses comerciales y era una lucha con la empresa Nestlé, que finalmente ganó y por lo cual Estados Unidos votó en contra de este código, ¿no? Y hubo 3 abstenciones: Argentina, Corea y Japón. Los motivos no los he podido encontrar. Un punto muy importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos del código es que tiene categoría de recomendación. Para poder dar la resolución del año 81, este código estuvo en discusión más o menos 2 a 3 años antes, en diferentes asambleas. En los tiras y aflojas de si era una recomendación, si se daba como un reglamento que salía del OMS y que tenía mayor categoría, pero finalmente para evitar que se cayera esta resolución, se aceptó como recomendación, es decir, que no tiene carácter obligatorio. No es obligatorio que los países involucrados o que hayan votado a favor cumplan con esta recomendación. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa, viendo las diferentes organizaciones que ya les he presentado, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, el IFBAN, la Organización Panamericana de Salud, ven que la nutrición y el crecimiento adecuado del individuo depende de la etapa neonatal, de la lactancia materna y de una adecuada nutrición en los primeros 2 años de vida, se ha conseguido convertirlo en una recomendación ética y de alto valor y que está involucrado en muchos países con los objetivos de desarrollo del milenio, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces uno dice, ¿por qué no se puede cumplir? ¿Por qué estamos como estamos? Pues porque no es obligatorio cumplir con este código. En América Latina y en el Caribe fue la región donde se inició y donde se aplicó este código, convirtiéndolo en ley. Perú lo hizo en el año de 1982, siendo el primer país en América en hacerlo. Creó su ley. Nosotros somos, América Latina y América Central son los pioneros a nivel mundial en contar con leyes nacionales relativas al código. Y actualizando esto, vemos que para el año 2016 habían 135 países que ya tenían medidas jurídicas relacionadas con el código, ¿no? Pero esto también es muy importante, se tenía ley, pero no había reglamentación. Y había en 39 países legislaciones nacionales que incorporan en su totalidad la mayor parte de las disposiciones del código. Esto
Podemos ver aquí, Perú está dentro de ello, Perú, Brasil, Bolivia, en América son los que incorporan en su totalidad, en su ley, que en este caso nuestro reglamento de alimentación infantil modificado el año 2006, casi la totalidad de las recomendaciones del código, ¿no? Para el año 2016 hubo un estudio que se hizo como un monitoreo a nivel mundial de cómo iba el código, y vemos, este es un mapa un poquito borroso donde vemos que la zona del color rosa más oscuro, fucsia, está totalmente alineado con el código, donde tienen leyes, reglamentos y hacen cumplir sus leyes. Y la zona de un rosa más pálido es la zona donde tenemos, o sea, hay ley, pero no hay reglamento, y muchas de las indicaciones de este reglamento no se cumplen, ¿no? Porque no está reglamentado ni hay sanciones específicas para el incumplimiento del reglamento. Las zonas que ya son de un color meloncito, vemos que hay pocas disposiciones que se alinean al código, y las zonas grises no tienen ninguna disposición alineada al código, es decir, no tienen ni reglamento ni ley. Como pueden ver, todo lo que es América del Norte está incluido en la zona que hasta el momento no legislan con respecto al código, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con los intereses del libre comercio, ¿no? Muy bien. En resumen, ¿qué es lo que recomienda el código? Y esto es muy importante. El primero, dentro de los objetivos, el código lo que busca es proteger y promover la lactancia materna por medio de una comercialización y distribución apropiada de los sucedáneos de la leche materna. Es decir, ellos no niegan que en algún momento, en alguna ocasión, sea apropiado el uso de sucedáneos de la leche materna, ¿no? Pero en casos muy específicos. ¿Cuál es el alcance? Y esto también es muy importante porque a veces estamos en nuestra pelea los que pertenecemos a los comités, los que creemos firmemente en la lactancia materna y en la nutrición adecuada del niño, especialmente en los primeros 2 años de vida. Cuando hablamos de reglamento, decían, sí, pero es que esto ya no está incluido, ¿no? Porque el niño es solamente hasta los 2 años o solamente esta fórmula no corresponde. Entonces, el código se aplica a los sucedáneos de leche materna cuando están comercializados o cuando de un modo u otro indiquen que pueden reemplazar a la lactancia materna en forma parcial o total. Entonces, incluye fórmulas infantiles, leche de seguimiento, otros productos lácteos que en su propaganda o en su etiquetado digan que pueden reemplazar de alguna manera la leche humana o la leche materna. Tés y jugos para bebés. Cereales y mezclas de verduras, también se aplican los biberones y tetinas. Se recomienda la lactancia materna exclusiva por 6 meses. Entonces, todos aquellos alimentos complementarios que estén comercializados de otro modo presentados para uso antes de los 6 meses están incluidos en las recomendaciones, están incluidos como sucedáneos de leche materna y entran dentro de estas recomendaciones, ¿ya? Con respecto a la publicidad, no está permitida ninguna publicidad del consumidor de los productos arriba mencionados. Yo creo que redunda decir que cuando vemos en televisión, en internet, Instagram, Twitter, la cantidad de publicidad que hay para productos de sucedáneos, no solamente sucedáneos, sino los alimentos de seguimiento, leches y otros productos que figuran mañana, tarde y noche en los diferentes medios de comunicación. 4. Con respecto a las muestras, no se permiten muestras para las madres, ni familias, ni para los agentes de salud. Con respecto a los servicios de salud, ninguna promoción comercial de productos en los servicios de salud está permitida. No se puede exponer productos, ni afiches, ni calendarios, ni merchandising o material promocional. Lapiceros, cuadernos, para hacer apuntes, politos, viseras para poner al bebito en las pañaleras, absolutamente nada. No tampoco se permiten regalos o muestras para los agentes de salud, y la información sobre los productos que te puedan brindar los visitadores médicos o los agentes visitadores o los agentes de estas empresas debería ser objetiva y totalmente científica, no parcializada. No están permitidas las donaciones o ventas a bajo precio de suministros de sucedáneos de la leche materna en cualquier parte del sistema de atención de salud. Entonces, esto es muy importante. Ningún establecimiento perteneciente a los servicios de salud puede vender fórmulas o sucedáneos. Sí se permite la compra,
pero tiene que estar totalmente justificada y mediante la gestión del hospital, no en forma particular. No se puede tener donaciones. Al inicio, el primer Código Internacional del año 81 sí hablaba de las donaciones, permitía en pequeñas proporciones, pero como les decía, echa la ley, echa la trampa, las reglas están para romperse, se abusó de esta recomendación de decir en pequeña cantidad, y finalmente las siguientes actualizaciones decidieron que no deben estar permitidas las donaciones, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con gestión del hospital y gestión del sistema de salud del país o del sitio donde estemos. ¿Qué más? Dentro de lo que es información, los materiales de información y educativos que puedan ser distribuidos deben explicar los beneficios de la lactancia materna y los riesgos para la salud asociados al uso del biberón, así como el costo del uso de la fórmula infantil. Todos aquellos productos sucedáneos deberían tener en su etiqueta cuánto costaría usar la fórmula infantil en el 100% de los casos, en el 50% de los casos, y también los riesgos para la salud. Ninguno de las etiquetas lo dice. Bueno, y con respecto a etiquetas también han hablado las recomendaciones, y con respecto a la calidad del producto. Los productos, hay productos que no son apropiados como la leche condensada azucarada, que no deben ser promovidos para los bebés, pero todos los productos deben ser de calidad. Y aquí entra a tallar lo que es el Códex Alimentarios, que es una institución que se involucra cuando se evalúa la calidad del sucedáneo de la leche materna, ¿no? De las fórmulas infantiles. Ahí tiene que ver las condiciones climáticas, el almacenamiento donde van estos sucedáneos, las medidas sanitarias que se han implementado para poder tener, recordando que estos productos son productos biológicos y que tienen un tiempo de vencimiento. Entonces, el Códex Alimentario se encarga de ver la calidad del producto, no tiene nada que ver con su distribución o si es aceptado o no, ¿no? Entonces, este es un resumen de las recomendaciones que hace el código. Y bueno, ya les había adelantado. El año 81 se reunió la Asamblea Mundial de la Salud y hizo esta recomendación de código, pero cada 2 años se han ido reuniendo y han ido actualizando el código, porque como vamos nosotros avanzando en tiempo, ha habido elementos que en el año 81 no existían o eran mínimos, como lo que era el Internet, la comunicación globalizada, las telecomunicaciones, el Instagram, Twitter, todas estas tecnologías de avance que no se preveyeron en ese momento, y algunas actividades que se hicieron y que resultaron no ser adecuadas, ¿no? Como las donaciones en pequeñas cantidades o la aceptación de que los agentes de salud pudieran recibir beneficios como cursos, siempre y cuando los declararan, ¿no? Entonces, es muy importante. Aquí he copiado el resumen que tengo de las resoluciones, donde, por ejemplo, el año 86, instan los Estados miembros que aseguren que las pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna que son necesarios para los niños que lo vayan a requerir, sean obtenidos por los canales normales de compra de las instituciones, que es gestión del establecimiento, por ejemplo, en nuestro hospital, que es gestión del hospital, ¿no? Y que sea designado en el OAISA quien hace la solicitud de compra de la poca cantidad de sucedáneos que tenemos, es nutrición, ¿no? Y de aquellos productos lácteos tipo fortificadores y previa estadística. Es decir, en el OAISA lo que hacemos es decirle, mira, yo tengo 50 niños que van a requerir al año en promedio fórmulas, y calculo la cantidad, ellos comparan con sus datos que tienen, y dice, correcto, vamos a pedir tal cantidad para que sea para el año. Y el que haya o no haya fórmulas ya depende de la gestión, como digo, ¿no? No depende no solamente de pedirlo, sino de gestionarlo, y la gestión ya es la gestión administrativa del establecimiento de salud, o sea, de la dirección logística. También les había subrayado que era importante que tuvieran en cuenta, esto es del año 86, que cualquier alimento o bebida que se dé al bebé antes de los 6 meses, y que afecte desde el punto de vista nutricional y pueda interferir con la lactancia materna, debe ser desestimado, ¿no? No debe ser ni promovido ni estimulado para el uso durante ese periodo.
También en el año 86 ellos recomendaron que la práctica de dar leches de seguimiento a los niños mayores de 6 meses no es necesaria. O sea, ellos recomendaron no darlo. No es necesario dar fórmula de seguimiento si la mamá decide el destete a los 6 meses para complementar. Para el año 94, en esa reunión bianual que tienen, reiteraron el llamamiento para que se ponga fin a los suministros gratuitos o subvencionados y extienda la prohibición a todos los servicios del sistema de atención de salud, o sea, tanto particulares como aquellos que dependen del Estado. Y bueno, acá es un resumen de aquellas recomendaciones que han ido cambiando o incrementando en intensidad, ¿no? Este resumen que les saco es de los 30 años, de un estudio que se hizo a los 30 años de haber salido el Código Internacional y cómo íbamos nosotros, ¿no? Entonces es hasta el año 2011, por eso tenemos datos hasta el 2010. ¿Cómo es en Perú? Perú, como le dije, fue el primer país en América en adoptar la ley, la sacó como reglamento de alimentación infantil con decreto supremo número 009 del año, disculpen, del año de 1982, y está totalmente inspirado en el código, ¿no? Es una copia bastante fiel del Código Internacional. Y el año 2006, mediante un decreto supremo, al 009-2006, actualizaron los contenidos propuestos en 1982. Para llegar a esta actualización, pues hubo también una serie de tiras y aflojas políticos, donde intervinieron mucho las empresas de estos productos, ¿no? Donde no se quería que se actualizara. Se ha demorado como 4 o 5 años en poder salir a la luz este reglamento, ¿no? O sea, empezaron no el 2006, sino el 2000, más o menos el 2000 empezaron a buscar que nuestro reglamento de alimentación infantil se alineara con la actualización del código que se tenía hasta ese momento, ¿no? Y el 2006 salió a la luz este reglamento. Ya han pasado casi 20 años, 17 años, y hay actualizaciones que se debieran hacer. Sin embargo, un punto importantísimo que tenemos, que a pesar de que hay reglamento, no tenemos, o sea, tenemos nuestro reglamento, nuestras indicaciones, pero no ha salido una reglamentación ni sanciones efectivas para el incumplimiento de este reglamento de alimentación infantil, o RAI como lo conocemos. Entonces, hecho el código, hechas las recomendaciones, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que se debe hacer? Lo que se hace es el monitoreo. ¿Quién hace este monitoreo? Usualmente lo hace el IEBFAN, que es el IFAN. Esto que en castellano es la Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil. En inglés es International Breastfood en lactantes, y discúlpeme, se me ha ido ahorita el nombre en inglés, pero esta red internacional existe mucho antes de la aparición del código y ha ido monitoreando y buscando de una manera u otra mejorar lo que es la nutrición en el niño pequeño y en el lactante. Entonces ellos tienen esta herramienta, la foto que les presento es del año 2015, disculpe, está en español, para el que desea, y mediante esta herramienta es que se realizan los monitoreos en todos los países que deseen hacerlos, ¿no? Aquí en Perú hay una red, IFAN, está en Perú y que ha hecho monitoreos en diferentes etapas. Más adelante les voy a presentar. Entonces, ¿por qué es importante hacer el monitoreo? Porque a pesar de que el código salió el 81 y ya había llamadas de advertencia del año 70, 79, 80, hasta ahora que han pasado 50 años de todo esto, nuestra lactancia materna, nuestra nutrición no ha mejorado mucho. Y esto se debe, me parece a mí, como opinión muy personal y leyendo también, es que no existe reglamentación a nuestras leyes y no hay sanciones efectivas, ¿no? En algún momento hice un repaso también de qué sanciones se habían hecho a las empresas, a estas grandes empresas que trabajan con los sucedáneos, y realmente en los últimos 25 años, 30 años, no ha habido una sanción efectiva, ¿no? A lo más llamadas de atención. Lo que sí es importante tener en cuenta es que el hecho de tener este monitoreo, que lo hace la Red Internacional de Grupo Pro Alimentación Infantil, ha hecho que muchos estados y países tengan en cuenta el reglamento de alimentación infantil,
lo tomen como una ley propia y lo apliquen, ¿no? Sí ha producido cambios y este tipo de monitoreo se ha convertido en la norma también para los gobiernos cuando quieren hacer un informe de cómo va su situación nutricional y de lactancia materna en su zona. Aquí les presento, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud sacó los 30 años del Código de América Latina. De esta bibliografía es que les he presentado la información acerca del resumen del código y de los objetivos, los 10 objetivos que tiene el código y la implementación de los monitoreos. El último que ha sacado desde el año 2022, que es 40 años, al haberse cumplido los 40 años de haberse implementado este código, está en inglés, todavía no lo han sacado en castellano. Y acá también les presento, por ejemplo, monitoreos que se han hecho en Colombia el año 21, en Chile el año 17, hay en México, en Guatemala, en diferentes. Cuando ustedes entran al internet van a encontrar que se hacen estos monitoreos basados en el monitoreo que hace la Red Internacional Pro Nutrición del Lactante. Nosotros, aquí Perú, hizo un monitoreo el año 2016, lo pueden ver aquí en la pantalla, en donde presentan un informe acerca de un monitoreo realizado en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Lima y Loreto, ¿no? Este monitoreo se realizó con la red ITFAN que hay en Perú y a instancia de que había un fondo que se creó para programas conjuntos que apoyaran la lactancia materna y el cumplimiento del Código Internacional. Entonces, se recibió y estas regiones fueron las que han recibido ese fondo. Entonces, querían ver cómo había mejorado o cómo estaba la situación de la lactancia materna. Este tiene más o menos 50 páginas, así que este es el informe del año 2016, hace poco nada más, no está muy lejano. ¿Y qué es lo que encuentran ellos como resumen de final, ¿no? Primero, los patrones de lactancia materna muestran una clara tendencia a disminuir, ¿no? Especialmente en los ámbitos urbanos. Eso es algo que venimos viendo desde siempre, ¿no? En las zonas urbanas, la lactancia materna en la primera hora, la lactancia materna en el primer día, a los 6 meses es mucho menor en las zonas rurales, ¿no? Y cuando nacen en establecimientos de salud, es mucho menor que cuando nacen en zonas rurales y están con sus parteras o con su gente que están supervisados. Y esto genera pues una clara propensión a que se incremente el consumo de fórmulas o de sucedáneos. Otro punto importante que notaron es que a pesar de existir comités de lactancia materna, no eran totalmente efectivos en los establecimientos de salud y algunos de ellos no tenían el comité funcionando, ¿no? Y eso es hasta ahora. ¿Qué más han identificado? Irregularidades tanto en instituciones públicas como privadas y en salud con relación al uso, adquisición, donación y muestra de materiales de compañías que producen o comercializan sucedáneos de la leche materna a nivel nacional. Si bien han observado y han identificado en el informe que se promueve el hábito de la lactancia materna, y ojo que esto es importante, lo que se ha identificado, y eso también lo hemos identificado nosotros, es la limitación en la forma de hacerlo. Es decir, nuestro personal de salud sabe mucho, está muy preparado en cuanto al conocimiento científico de la importancia de la lactancia materna, los beneficios y las bondades de la leche humana, el apego, el contacto, la continuación de la lactancia materna, pero lo que nos falta es hacer la parte demostrativa, es decir, verter nuestro conocimiento en forma didáctica, amigable y de calidad con el usuario final que viene a ser el binomio madre-niña, ¿no? Y el entorno social, o sea, la familia, la pareja. En eso es nuestro hándicap. Y aquí, bueno, si hablamos del Hospital Loaiza, es un problema que a pesar de los cursos y los talleres que se hacen todos los años, que se les enseña, pues lo que falta de repente es una interacción más personalizada, ¿no? Y esto ellos lo han encontrado en estas provincias. ¿Qué más encontramos? Que hay restricciones en cuanto a los materiales sobre lactancia materna. Eso también lo podemos decir en nuestro hospital. Los trípticos, los folletos que necesitamos repartir para entregar a la madre que dio a luz, a la madre que viene al consultorio, a la gestante que está, es escaso. Y es una lucha anual solicitar que nos impriman o que nos consigan. Muchas veces conseguimos estos trípticos, estos folletos de
con ayuda del Ministerio de Salud que nos manda por la semana de la lactancia materna en agosto, nos envía merchandising con lactancia materna que realmente resulta poquitísimo para nuestros 365 días y para la cantidad que movemos, ¿no? En realidad nos manda una cantidad demostrativa nada más, pero no es suficiente. Entonces nosotros se gestiona a través del hospital, pero no siempre se consigue, ¿no? Falta ampliar eso. Luego, una cosa que con el COVID también en el punto 6 se ha incrementado terriblemente la proporción de nacimientos por cesárea. El estándar internacional te refiere máximo de 30%, sin embargo, en nuestro hospital hemos llegado casi al 55%, 55-60%, y en algunas zonas se han identificado, especialmente en el Seguro Social y en establecimientos clínicos, que llegan hasta el 80%. Yo les hablo del año 2016, ahí les voy a pasar unos gráficos, pero en la actualidad también, así a grosso modo, estamos bordeando el 60% de cesáreas. ¿Y cuál es el problema de las cesáreas, no? Que no sé si alguno de ustedes lo haya podido corregir, es que en las cesáreas no hay el apego de una hora. Y al no haber el apego de una hora, muchas veces uno tiene que recurrir al sucedáneo para el bebé, porque van al colecho o al alojamiento conjunto 4, 5, 6, 8 horas después de haber nacido. ¿Qué más encontró este monitoreo aquí en Lima y regiones? Una presencia muy agresiva de las empresas comercializadoras de sucedáneos de leche materna en los mismos establecimientos de salud, incluso en provincias, ¿no? Llámese visitadores médicos, salimos nosotros y al costadito nada más en las farmacias hay pues un bombardeo visual de productos lácteos en todas las farmacias que rodean a los hospitales o establecimientos de salud. Eso se ve con mayor frecuencia en Lima. En provincias no hay tanto de esto. El cumplimiento del reglamento de alimentación infantil como un requerimiento mínimo de salud pública no está adoptado por la mayoría de establecimientos de salud. No se observan prácticas del personal de salud que estén financiadas por empresas comercializadoras o productoras de sucedáneos de leche materna. Es un punto a favor, que no se ha encontrado personal que sea pagado por las empresas. En otros países parece que sí hay esa costumbre de contratar matronas o enfermeras que apoyen entre comillas, en la adecuada nutrición del niño pequeño, del lactante, ¿no? Y que son pagadas por otras empresas que no se recomienda, ¿no? Está prohibido. Entonces, este informe del monitoreo es del año 2016, hace 7 años. Luego, les saqué estos datos para poder pensar. Básicamente, lo que quiero que se centren es en los años y vean cómo vamos, ¿no? Un punto muy interesante que se ha observado y se observa desde el año 92 es que la madre, cuanto mayor educación tiene, menor tendencia o propensión a hacer lactancia materna exitosa y exclusiva. Yo lo observo en mi quehacer diario, tanto en clínica como en hospital, pero fíjense en el año 92 cómo iba la diferencia, ¿no? La barra de color verde está hablando de aquellas madres que no tenían ningún grado de educación. Con respecto a la lactancia materna exclusiva, la barra morada es para aquellos que tenían primaria, la barra amarilla secundaria y la barra anaranjada superior. Vamos del año 92 al año 2006 y seguimos en lo mismo, ¿no? A mayor nivel de educación, menor posibilidad de que haya lactancia materna exitosa, ¿no? Exclusiva. Ese es un dato que es para pensar. Otro punto importante también que quería que lo vieran, y esto ya es general, es que desde la década de los 90 hasta este siglo, 2015, la proporción de lactancia materna se mantiene entre el 50 y 60%. A pesar de todo lo que se ha hecho, es la iniciativa de Hospitales Amigos de la Madre y del Niño, que salió en el año 91, de ser más insistentes en reglamentar las leyes. Seguimos en un porcentaje, y esto es a nivel mundial, porque acá lo que ustedes están viendo son de los diferentes continentes, ¿no? África, Asia, Latinoamérica y Caribe, Europa y a nivel mundial, ¿no? No llegamos ni siquiera al 50%, no cumplimos los objetivos de desarrollo del milenio, y en el transcurso de las décadas, ahí estamos. Subimos un poquito más, bajamos un poquito más, pero ahí estamos. ¿A qué se debe? Esta es una información que saqué de ENDES hasta el año 2000. Igual, pueden verlo del año 2009
Estamos por ahí, ¿no? 68, 70 a 63, no llegamos, el 2013 llegamos a 72%. Y esto tiene mucho que ver, este ligero incremento de la lactancia materna, a que el Ministerio de Salud puso mucho empuje y mucho punche en exigir que haya comités de lactancia materna en todos los establecimientos de salud que atendieran más de 20 madres, que tengan, o sea, que haya binomio madre-niña o que estuvieran partos, y la iniciativa de Hospital Amigo de la Madre y del Niño, ¿no? Que te exige una serie de requisitos para que puedas tú certificar como Hospital Amigo de la Madre y del Niño, ¿no? Cumplir los 10 pasos de la lactancia materna, no tener sucedáneos de donaciones, no tener propaganda, haber sido educado, tener nuestra certificación de consejería en lactancia, dar talleres a todo aquel personal que está relacionado con el binomio madre-niño. Por eso ha habido una mejoría y sin embargo va decayendo con el tiempo. Aquí, bueno, aquí hacen una comparación con respecto al nivel educativo, igual se sigue viendo lo mismo, ¿no? A mayor nivel educativo, menor posibilidad de lactancia materna exclusiva. Esto es acá en Perú, por si acaso. Y también tiene que ver con el grado de nivel económico, ¿no? Cuanto mayor es el nivel económico, la posibilidad de lactancia va disminuyendo. Tendrá que ver con la moda o de repente con que la mamá trabaja mucho tiempo fuera de casa. Queda para de repente la discusión. Este es un dato que me pareció interesantísimo, que está en el informe del año 2016, que hacen un resumen y encuentran que los productos farmacéuticos más vendidos en el mercado, miren, son 25 productos, Ahí están Eutirox, que es la levotiroxina, medicamentos para el dolor, medicamentos para la diabetes, pero los 3 primeros puestos se lo llevan los productos lácteos. Med Johnson a la cabeza, ¿no? Miren la cantidad de dinero que mueven al año. 13.000, casi 14, 13.009, 19, 20 y tantos mil millones de dólares al año. Y ellos no han decaído en la pandemia, al contrario, han subido porque aprovechando la pandemia empezaron a hacer donaciones al gobierno para los casos de emergencia, ¿no? Y se mandaron con todo. Estaba viendo lo que está subrayado resaltado en amarillo, son productos sucedáneos de la leche materna o para alimentación de niños que ya están en proceso de destete. Entonces, ¿cuántos productos vemos? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 productos de 25. Y ojo que engloba todo, como pueden ver, ¿no? Le gana desde lejos al diclofenaco, a lo que son los analgésicos, a las cremas y a pastillas para el dolor o para la diabetes, ¿no? Eso es una cosa que realmente cuando uno lo ve, sorprende. Entonces, estas empresas mueven millones de dólares en buscar la manera de seguir ingresando a los hogares peruanos, de tener al personal, a los agentes de salud, entre comillas, bueno, la palabra que no, atentos a recetar, ¿no? Bueno, acá en el cuadro decía cuánto era la cantidad en fórmulas. Miren, el año 2005-2009, cómo habían ellos ganado y ellos no tienen pierde, ¿no? O sea, el verde es lo que ellos están ganando año por año y van de subida. Esta es una información de un monitoreo que hizo España, ¿no? Donde encuentra, bueno, acá te ponen cuál es el porcentaje de niños puestos al pecho en la primera hora de vida. Lo ideal de 60-70% de verde, para arriba, como pueden ver, Bolivia, ¿no? Y luego los demás estamos entre 40 y 50%. En la primera hora de vida, ojo. Bueno, yo me enfoco más en la parte nuestra, que es Perú y América Latina, y como pueden ver ahí, la zona de Europa no da mucha información, ¿no? Pues en las distintas charlas que he hecho y he buscado información sobre cómo van con su lactancia materna, cómo van con su código, no dan mucha información. Son trabajos particulares que hacen de repente un hospital para averiguar y tienen dificultades para obtener información, ¿no? Porque no es obligatorio. Nosotros sí. Aquí lo que vemos es, disculpe, el porcentaje de lactancia materna, no llego a ver, disculpa un momentito, el título acá arriba.
Si no me equivoco, es en los primeros. Gracias. Entonces, esto también son cuadros globales en donde vemos cómo está el porcentaje de lactancia materna al año de los 2 años de vida. Nosotros en América somos unos los que llegamos a los 2 años con un porcentaje alto, pero no rebasamos el 50%. Y bueno, acá es otro cuadro donde vemos cómo va la lactancia materna hasta los 5 meses de vida. Igual estamos en términos, si nos comparamos en América y a nivel mundial, estamos dentro de los primeros lugares en cuanto a mantenimiento de la lactancia materna el primer día, a los 6 meses y a los 2 años. Pero si vemos en reglas generales qué es lo que se nos pide, no llegamos al 60% o al 70% que nos estarían pidiendo. ¿Cuáles son los obstáculos para la aplicación, la vigilancia y el control del cumplimiento del código? Falta voluntad política para incorporar el código a la legislación nacional y velar por su cumplimiento. Esto es la información que he hecho por los 30 años del código, es decir, no es de Perú, pero le vale a Perú, tal cual. Hay una injerencia continua de los fabricantes y distribuidores en los esfuerzos de los gobiernos por establecer o reforzar las medidas de vigilancia y aplicación del código, ¿no? Ustedes pueden verlo todos los días, toda la propaganda que sale de Med Johnson o Davos, y también la información cruzada que han aprendido a hacer, ¿no? Es decir, han sacado productos para madres, para gestantes, con el mismo logo, el mismo color, las mismas letritas que es para los lactantes, ¿no? Y lo dan como que es una alimentación o un producto bueno, adecuado y hasta necesario para que la madre tenga una gestación adecuada. Y ya utilizando la psicología comercial, no sé, hay un término para este tipo de psicología, ya le van metiendo la idea a la gestante y al entorno familiar que tiene mucha presión de que esos productos, si son buenos para la madre gestante, también deben ser buenos para el bebé, ¿no? Y al menor obstáculo, al menor problema que tengan en cuanto a lactancia o apego, pueden coger esos productos con total confianza, ¿no? Eso es importantísimo. Yo lo he subrayado porque a mí me parece que dentro de estos problemas que hay, ese es el más importante. Luego, otro punto importante es que la ausencia de datos y conocimientos suficientes en cuestiones relacionadas con el código. Y no hay coordinación adecuada entre los responsables de la aplicación. Es decir, en el caso de Perú, el reglamento de alimentación infantil está, la carga está sobre el comité de lactancia de los establecimientos de salud, ¿no? El comité de lactancia tiene voz, pero no tiene voto. Entonces ellos observan, apuntan e informan. ¿A quién le informan? A la dirección general. Entonces la dirección general debería tomar las medidas pertinentes de corregir los problemas, ¿no? Pero no se hace. No se hace. Entonces, si el comité de lactancia no existe, pues esto está libre albedrío de los visitadores. En algunos casos, cuando se les pide, cumplen, ¿no? Por ejemplo, decimos, por favor, los visitadores médicos de productos de sucedáneos no deben estar en áreas de pediatría, se cumple. Pero ¿qué pasa? Que los visitadores ingresan subrepticiamente, ¿no? Pensamos, ¿no? Subrepticiamente como personal que viene a atenderse y están paraditos ahí en las escaleras esperando al personal médico, al personal de salud, para entregar así a vista de todo el mundo productos de sucedáneos y el personal lo acepta, ¿no? A pesar de que en mi hospital, en el Baiza, hay la prohibición de que entren y que se entreguen estos productos en los establecimientos de salud y en nuestro establecimiento. Sin embargo, lo hacen, ¿no? Entonces, no es solamente el comité, y no es solamente la dirección, sino el Ministerio de Salud, el comercio, las diferentes entidades que tengan que ver con el cumplimiento de este reglamento. No es solamente el comité. Y a eso se refiere con una coordinación insuficiente. Lo otro también importante es las limitaciones nacionales e internacionales que podamos tener para los recursos que requiramos para tener una legislación y vigilancia adecuada. Este es otro monitoreo que hizo el IFAN Perú el año 2020 durante la pandemia de COVID-19 para el cumplimiento del reglamento de alimentación infantil. Tiene 30, 40 páginas, esto es la carátula. Y bueno, ahí lo que ellos han hecho es buscar en internet y en las diferentes redes sociales propaganda
que viole lo que es el Reglamento de Alimentación Infantil Perú, ¿no? Y entonces se encuentra, por ejemplo, un curso que se le da a las gestantes, ¿no? Y como pueden ver, ahí está saliendo la latita de Similac, que es para la madre, pero es idéntica a la lata que es para el bebé, ¿no? Y les brindan cursos y talleres gratuitos durante la gestación para que tengan una nutrición adecuada a ellas y más adelante sus bebés. Y ahí las van captando, porque ya aprendieron, ¿no? Que la captación se hace durante la gestación. Igual que nosotras, hicimos para mejorar la lactancia materna, la captación no es cuando nace, sino durante la gestación, que es cuando la madre decide si va a dar o no leche, pecho a su bebé. Y nosotros a veces nos olvidamos, nos enfocamos tanto en lo que es la lactancia materna, los 6 primeros meses, que nos olvidamos o dejamos un poquito de lado que el reglamento incluye hasta los 2 años, y incluye a la alimentación complementaria y a la nutrición adecuada del niño hasta los 2 años, ¿no? Y vemos pues ahí que en este monitoreo encuentran programas educativos para niños con imágenes de niños que están completamente prohibidos, proyectos, clubes de madres, que encuentras páginas donde te mandan estos clubes, donde te dan premios por asistir, por completar tu curso, y donde ya empleando lo que es la psicología les va metiendo la idea de que los productos preparaditos son buenos para el bebé, incluso necesarios, ¿no? Bueno, después de esto, de ver lo que es el código, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque uno dice, ¿qué hacemos, no? Entonces, ya las recomendaciones están dadas. Dice, no es suficiente que en el país esté adherido al código como Perú, que fue el primer país a nivel de América y prácticamente a nivel mundial en sacar nuestra ley del año 82, ¿no? Y bien salió el reglamento, nosotros nos adherimos, sino que debe ser plasmado en una ley nacional. Y también es importante recordar que esto no es suficiente si no está reglamentada para que pueda ser aplicada adecuadamente. Porque cuando uno se pone a leer, dice, si el personal de salud recibe merchandising, tendrá un castigo, pero no ponen qué castigo, ni cuándo, ni quién lo hace, ¿no? Ahí queda. No es suficiente tener una ley reglamentada, sino debe haber voluntad política de ser monitoreada y de aplicar las sanciones. Y este es el punto más importante, ¿no? Que ellos ya lo han visto. La estrategia de vigilancia, o sea, inteligente, es tener vigilancia permanente y hacer pública cualquier sanción que se aplique. O sea, ellos ven que es más importante que la sanción monetaria, que ellos lo pueden pagar sin ningún problema, y realmente cuando ellos hacen estas infracciones saben que van a pagar o que probablemente vayan a pagar una cantidad de dinero, es hacer pública esta sanción y relacionarlo al problema que genera a largo plazo, ¿no? Que es una malnutrición, una desnutrición, porque muchas mamitas dejan de dar de lactar saliendo nada más o por la idea que tienen que es lo mejor para sus bebés, pero luego el bolsillo no les alcanza porque no calculan la cantidad de latas que pudiera necesitar un bebé de 3 o 4 meses y terminan dándole leche que es para niños mayores de 2 años, leche Gloria, leche evaporada, mezclándola con tecitos o iniciando papillas que no son adecuadas para niños y le alteran totalmente la nutrición de este niño. Entonces es muy importante la vigilancia inteligente y que la sanción debe ser pública, ¿no? El monitoreo permanente es indispensable. Es decir, es importante monitorear. Sin monitoreo no se cumplen las normas. Las compañías están atentas a las leyes que salen, están atentas a cómo bypasearlas, si las pueden romper sin mayor costo, no se hacen problemas. Y bueno, el otro punto importantísimo que ellos ven es que la globalización como fenómeno general y los tratados de libre comercio han dificultado y van a dificultar la aplicación de medidas nacionales porque hay un tira y afloja entre el Ministerio de Salud y los otros ministerios como sea el de Comercio o el de Economía, Industria, en donde ven la parte económica, ¿no? Entonces, pero también dicen que lo que debe primar es la salud, no solamente del individuo desde que nace, sino es que la salud de la tierra en general. Por último, quería hacerles presente que la lactancia materna y la nutrición del niño pequeño está muy, muy enlazado con los objetivos de desarrollo del milenio. Estoy segura que muchos de ustedes han escuchado sobre estos objetivos. Nuestros programas articulados materno-neonatal, nutricional, que manejamos en Pediatría de Neo, están hechos en base a estos objetivos de desarrollo del milenio. Entonces,
tenemos 8 objetivos en los cuales la lactancia materna está implicada desde el inicio, ¿no? Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Cuando ellos dan los objetivos, te dicen por qué, ¿no? Lograr una educación primaria universal. Acordarse que la lactancia materna contribuye al desarrollo cognitivo de los niños y a mejorar y tener todo el potencial de habilidades de aprendizaje a través de ácidos grasos esenciales, que es vital para la formación y mantenimiento de la mielina en el cerebro. También promover la igualdad de género, ¿no? Las prácticas óptimas de lactancia materna, al promover una nutrición adecuada en niños y niñas, va a ayudar a generar una igualdad de género desde el nacimiento a través de un crecimiento adecuado para ambos sexos. Entonces, de repente, recordarles que en provincias, eso se ve más en provincias, siempre se le da prioridad al niño en cuanto a lo que es alimentación y educación, ¿no? Porque es más fuerte, porque puede ir más adelante, y la niña la tienen en casa. Entonces no permiten que estudie. Si tienen que elegir, es el niño el que puede ir a estudiar, es el niño el que come mejor, porque tiene que ayudar en las labores de campo, ¿no? Que son como más fuerza. Entonces ahí puede promover la igualdad de género. Reducir la mortalidad en la infancia. Ya sabemos que el 50% de la mortalidad infantil se da en la etapa neonatal, ¿no? Y una de las 4 causas importantes de mortalidad es la sepsis, y la sepsis está relacionada con la lactancia materna o con la falta de lactancia materna. Mejorar la salud materna, ¿no? Igual, las ventajas de la lactancia materna en la salud de la madre se pueden ver en disminuir la diabetes mellitus, el cáncer de mama y de ovario, la obesidad, y alargar los periodos entre un embarazo y otro también. Acá dice combatir el VIH, el SIDA, la malaria y otras enfermedades. Justo estuve en una clase con el doctor Amanso en donde nos refiere que hay países en donde ya se legisla si la madre tiene carga viral indetectable, se recomienda la lactancia materna. Aquí hasta ahora no tenemos esa legislación, pero bueno, la idea también es eso. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. La lactancia natural incrementa los recursos de la familia y del país, y es una forma segura de alimentación y resulta inocua para el medio ambiente. Hay un estudio que hizo un peruano en el año de 1950 en cuanto a la cantidad de CO2 que emitía el ganado vacuno que se debe criar para poder obtener la leche, porque al final de esa leche es de donde salen los sucedáneos, y que haciendo sus cálculos estaba contaminando el medio ambiente, ¿no? Entonces, y eso fue hecho el año de 1950, hace casi 80 años. Por último, mejorar el desarrollo de una sociedad mundial en lo que es el desarrollo a nivel mundial, ¿no? Si se aseguramos un niño que desde el inicio es un niño que recibe la lactancia materna, que tiene un microbioma adecuado, que es el que le da la leche, el apego con la mamá y la lactancia materna desde primera hora, vamos a disminuir los riesgos de problemas de obesidad, diabetes, problemas psiquiátricos que también están relacionando microbioma, alteraciones en el microbioma con problemas endocrinos, psiquiátricos y gastrointestinales. Esa es la información que me pareció interesante brindarles con respecto a lo que es el código. ¿Cómo vamos nosotros? Creo que en lo del 2016, en este informe, si nos hablamos del Hospital Loaiza, leí y bueno, no encontraron en otros hospitales información, hay fotos sobre merchandising, productos lácteos que habían en los servicios, en los consultorios, en la zona de hospitalización. Hospital Loaiza no lo tenía, no estábamos involucrados, pero en términos generales estábamos, nos supervisaron y estuvimos dentro de lo adecuado. Como miembro del comité de lactancia materna, como médico asistente del servicio de NEO, donde trabajamos con los recién nacidos, lo que puedo informarles y que nos preocupa muchísimo es el incremento acelerado de la cesárea. Llegamos a un 60-70%, de repente Lucía me puede ayudar un poquito más si está escuchando. Nosotros hemos buscado la manera de continuar, si no el apego, lo que es la lactancia materna, y hacemos lo que se llama calostroterapia, que es extracción de calostro de la mamita recién cesareada que está en su zona de recuperación y le damos al bebito. Y en estos últimos meses también se ha instaurado el llevar al bebé a la cama de la mamá, ni bien salga de la sala de operaciones.
¿no? Y tenerlo ahí para que pueda hacer su lactancia. Pero no siempre es la primera hora. Una cesárea, si no se complica, dura más o menos 40 minutos. Es decir, la mamita está saliendo entre los 45 minutos y 60 minutos de sala de operaciones y está acomodada en su zona de recuperación. Entonces, no llegamos a la hora, hacemos el apego durante la cesárea, pero estuve haciendo una revisión también de estos 3 últimos meses con respecto a si se hacía apego en la primera hora, y en su mayor porcentaje no se puede hacer por falta de personal, y bueno, también porque hay complicaciones en la madre o en el recién nacido, ¿no? Recordando que este es un hospital de nivel 3 donde llegan gestantes de alto riesgo. Entonces, he visto que al mes hay 1 o 2 gestantes que terminan con anestesia general, donde no es factible hacer el apego, y gestantes también que terminan en la UCI por las complicaciones del embarazo, que precisamente por eso van a la cesárea, ¿no? Con respecto a lo que es alojamiento conjunto, a ver si regresamos, disculpen un ratito. A las recomendaciones, nosotros cumplimos con lo que es el colecho, el apego en partos vaginales, siempre y cuando la madre y el niño estén en condiciones. Cumplimos con que no tenemos publicidad permitida. Hemos tenido un monitoreo externo hace semana y media, donde vinieron vinieron de la DIRIS a monitorear cómo íbamos con la lactancia materna previa a nuestra evaluación externa para hacer nuestra segunda recertificación, pues estamos recertificados desde el año 2019. Entonces, han venido, y el comentario que nos dijeron, y que también me dijeron, no tenemos consultorio de nutrición en el área de pediatría, ¿no? Teníamos consultorio de nutrición, pero parece por cuestiones de espacio físico, el consultorio de nutrición ha ido al servicio de nutrición, donde estaba originalmente. Hicieron esa pequeña observación, la única observación que nos hicieron con respecto al monitoreo que hemos tenido, ¿no? Igualmente, nosotros hacemos evaluaciones internas como comité, nos acercamos a los servicios, vamos viendo y seguimos observando de material de publicidad que por ahí sale de un casillero, o se encuentra en el tacho de basura, o una taza que tiene un logo que no se les hace el llamado de atención a aquellas personas que se les encuentran, ¿no? Falta un poco de entender, o sea, de conocer más el código y de entender que tener un lapicero, que tener una hojita o tener un producto que de repente va a servir, o sea, sí me sirve, porque dicen, no, pero es que no tengo, pues encontramos en CRED, por ejemplo, en algún momento las fichas de evaluación de crecimiento y desarrollo donde están las gráficas, que eran de Med Johnson, y le digo, esto no puede estar, es que no tenemos, no nos dan, la gestión no está funcionando, y como les traen, ahí estaba, ¿no? Entonces, Juan, lo recortan, le digo. La necesidad de la cual se aprovechan las empresas, genera a veces estos problemas, ¿no? Entonces decimos, necesitamos, igual pasa con las donaciones, ¿no? A veces hay colegas que tienen donaciones de fórmulas, hasta de fortificadores, y el bebé lo necesita. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Hemos recontrapedido, lo tenemos pedido desde enero, pero sin embargo no sale la compra oficial que hace nutrición. Eso todavía lo seguimos observando, intentamos mentalizar que la solución no es recibir las donaciones, sino la solución es que la gestión del hospital trabaje, ¿no? Desde jefatura de servicio, desde logística, dirección. Presionar como comité lo estamos haciendo, ¿no? Mandamos los informes que creamos suficientes, se está haciendo los cursos, esta es parte de nuestra función, hacer el curso de lactancia materna para tener más conocimiento. Todos los años se está haciendo, César, la doctora Narvilo a la cabeza. Después, con respecto a muestras, como le digo, las madres no reciben ningún tipo de muestras, están completamente prohibidos los biberones y tetinas en los alojamientos conjuntos, no pueden ingresar ningún tipo de producto para el bebé ni para la mamá. En eso el comité es bastante estricto, a la cabeza Lucía, que es tetra, que está muy atento, incluso que a veces uno no tenía el conocimiento, por ejemplo, que el Similac gestante, tampoco, ¿no?
Ya. O las muestras que dejan ahí, que tiene un loguito que luego te lo relacionas tú con comida para niños. Entonces, no está permitido. No deberían darse regalos o muestras a gente de salud, no está permitido, lo hemos hecho hincapié, se lo paramos diciendo tanto en las visitas o de forma personal, que no se debe recibir por cuestión de ética, de ética y en protección y promoción de la lactancia materna adecuada y saludable, ¿no? Bueno, con respecto a los materiales, ya les comenté que acá en el Hospital Loaiza estamos en el debe. Muchas veces, en algún momento hemos tenido que solventarlo de nuestro bolsillo para poder tener trípticos que poder ofrecer a nuestros pacientes que vienen. Tenemos un consultorio de lactancia materna, que está funcionando hace unos meses, donde bajan a evaluar a los pacientes en alojamiento conjunto y donde derivamos a aquellos pacientes que consideramos que pudieran tener problemas con la lactancia, prematuros tardíos, niños hipotónicos, madres con alguna patología, que requieran apoyo emocional, apoyo demostrativo de cómo mejorar la técnica de lactancia materna, ¿no? Y eso sería todo. Yo creo que hasta ahí llegamos. Muchas gracias por su atención. Bien. Muy bien, doctora Inés. Gracias por su excelente presentación y por recordarnos y ampliar nuestros conocimientos acerca del reglamento de alimentación infantil y el uso justificado de los sucedáneos. Tenemos algunas preguntas y comentarios que he podido recolectar del chat. Por ejemplo, se ha tocado el tema de la tasa de cesáreas, que lo están preguntando en el chat también. ¿Cuál es la tasa de cesáreas aproximadamente en nuestro hospital? Y teniendo en cuenta que somos un hospital de tercer nivel, que recibimos gestantes de repente un tanto complicadas de referencias, ¿cuáles serían las indicaciones más frecuentes de las cesáreas y qué desventajas significarían el hecho de que se den estas cesáreas que quizás a veces no podrían ser justificadas, o si es que todas son justificadas? Gracias. Lucía, no sé si me puedes ayudar con la tasa de cesáreas del año 2022. ¿Estás por ahí, Lucía? ¿Está? Me parece que estamos... A ver, vamos a ver. Creo que no se ha podido conectar. Con nosotros el año pasado estuvimos bordeando el 55%. Ya. Este año hemos incrementado el porcentaje. En los últimos 3 meses debemos estar bordeando el 60-70%. ¿Cuáles son las causas que están habiendo resonancia? Ya, a ver si... Las causas que observamos que son más frecuentes de cesárea es patología materna, ¿no? El síndrome GEL, la preeclampsia severa, desprendimiento de placenta, hemorragia del tercer trimestre, sufrimiento fetal, cualquiera de sus modalidades, taquicardia o bradicardia fetal, líquido amniótico meconial espeso durante un trabajo de parto, ¿no? Y las otras causas que observamos que nos llaman la atención son cesáreas anteriores, ¿no? Consultando nosotros con los ginecólogos, dice que la madre está en su derecho de si haber sido cesareada, de escoger si desea hacer un parto vaginal o prefiere una cesárea, ¿no? Es un derecho que tiene la madre de escoger, y bueno, lo que observamos es que el 99% de las mamitas desean cesárea después de cesárea. No está pues en nosotros ver si esta cesárea es o no es, ¿no? Lo que sí se ha comentado y se ha trabajado, porque tenemos una ecostetra, Lucía creo que es. Sí. Lucía, qué bueno. Después de Sí, buenos días, buenas tardes. Lucía, estábamos buenas aquí. Buenas tardes, doctora Inés, doctor Carosi, y a todos los presentes. Sí, nosotros como comité ya hemos elevado en el informe del segundo semestre del 2022, hemos informado a la dirección la necesidad de evaluar nuestros indicadores de cesárea. Claro, a veces pensamos que la cesárea puede ser una mejor opción, a veces hay la idea,
porque muchas veces no se han promocionado los beneficios de tener un parto vaginal. Pero el bebé cuando nace por un parto vaginal, incluso la formación de su propia microbiota es favorecedor para el bebé. Entonces hay que tomar todos estos aspectos en cuenta. También la cesárea implica mayor sangrado, mayor recuperación, mayor tiempo de recuperación, que eso también se debe evaluar en la población que atendemos. Actualmente el Departamento de Ginecobstetricia, a través de la miembro del comité, la doctora Carrión, tengo entendido, que ya está haciendo una revisión de las cesáreas primarias. Está revisando los indicadores, ¿no? Y eso también ha tomado cartas en el asunto el Departamento de Ginecobstetricia. Están teniendo reuniones académicas donde se evalúa cuál es la principal causa y qué es lo que está sucediendo, ¿no?, con las cesáreas primarias. Si bien es cierto, somos un hospital de tercer nivel, de todas maneras, de repente con estas revisiones que se están haciendo, se puede disminuir esta tasa de cesárea. Es necesario porque, como bien usted lo dijo, la OMS ya ha mencionado que unas tasas mayores del 20-25% no van a disminuir la mortalidad materno-infantil. Eso ya creo que hay evidencias. La idea sería que sigan con estas reuniones, ¿no? Y que se siga sensibilizando y hablando del tema, porque aunque no es un tema agradable realmente conversar, pero de todas maneras, nosotros como comité, nuestra función es comunicar, sensibilizar y buscar que los actores, las jefaturas, puedan ver las estrategias, las maneras de atender estos indicadores. Gracias. Gracias, Lucía. Preguntaban por la tasa de cesáreas del año pasado, Lucía. ¿En cuánto llegamos? Sí, 57%. Tuvimos una tasa que ya pasó el 50%, cosa que no lo hemos tenido en la década previa, antes de la pandemia. No tuvimos ningún año que pase el 50%, pero ya hemos pasado el 50%. En estos últimos 3 años, 2 años, digamos, de pandemia, hemos pasado este 50%. Esa es nuestra preocupación. Ya, redundando en esta, redondeando esta pregunta, ¿no? Las cesáreas, las hace ginecobstetricia, ya están monitoreando, estudiando si realmente son necesarias las cesáreas primarias, porque las que ya son iterativas, como les digo, consultando, me dicen que es potestad de la madre decidir si quiere una segunda cesárea o se va por el parto vaginal, ¿no? Y lo que se ve, pues que la mayoría prefiere otra cesárea. Por de repente la experiencia que tuve en la primera con respecto al bebé, que se puso mal o alguna cosa, pero prefiere. Entonces ahí no podemos hacer mayor cosa. ¿Las cesáreas interfieren con la lactancia materna? Sí, y eso yo creo que es a nivel de Perú y de muchas regiones. ¿Podríamos cambiar esta situación? Sí, sí se puede. Se está haciendo lo que es el contacto, el apego inmediato en las cesáreas, piel con piel, sí se puede hacer. Hemos tenido una lucha con los diferentes servicios de anestesiología, obstetricia, que si la esterilidad de los campos, que si se altera, que la sangre, los fluidos, ¿no? Pero al final lo importante es este apego y, como bien dice Lucía, es sensibilizar al personal de salud. Nosotros como pediatras, como neonatólogos, como personal de salud que trabaja muy directamente con el niño, tenemos el conocimiento y a veces no estamos totalmente sensibilizados de la importancia de este apego en la primera hora, que tiene que ver con la microbiota, con la cual el microbioma con el cual el niño debe empezar su desarrollo, y neurodesarrollo, que tiene que ver que muchas personas desconocen de este término en cuanto a microbioma, apego, la primera hora, la intimación que hace el bebé de su mamá para tener un apego seguro, que es importantísimo en esta primera hora. En una cesárea sí se puede hacer. Hay países que han legislado incluso sobre el apego durante la cesárea, que tiene que ser 1 hora, que el procedimiento de pesar, tallar y evaluar al bebé puede hacerse en las primeras 12 horas sin ningún problema, o sea, siempre y cuando el niño haya nacido en buen estado y la madre también esté en las condiciones, ¿no? Sí se puede. Lo que falta es sensibilización, un poco más de voluntad en cuanto a realizarlo y recursos, sí, es recursos, ¿no? Mejorar nuestros recursos porque requerimos un personal que esté ahí permanentemente.
Sí, doctora. Tenemos otra, voy a tratar de juntar las preguntas en una sola. ¿Cuáles cree en su experiencia que son las principales causas del uso no justificado de sucedáneos de leche materna? Y sabemos que un porcentaje de sucedáneos probablemente sean adquiridos por las mamás sin ningún tipo de indicación, ¿no? Y entendemos que ahí de repente hay una falta de consejería, falta de sensibilización. Pero en el caso de los que sean indicados por el personal de salud, llámese médico, por ejemplo, ¿cuáles cree que serían las principales causas por las cuales el personal de salud prescribe un sucedáneo de leche materna? Bueno, esta es experiencia y observación del día a día. Tenemos protocolos para niños que son pequeños, grandes, macrosómicos, aquellos niños prematuros tardíos que están con su mamá desde las 34, 35 semanas y están estables, están con la mamá, ¿no? Entonces, el miedo a que puedan hacer una alteración metabólica, ojo, digo miedo, que no necesariamente es que va a pasar, ¿no? Entonces, a veces, por si acaso, le dejamos la fórmula para que no haga, ¿no? Entonces, cuando realmente en los establecimientos de salud hay médico 24 horas y estamos nosotros para ver si en algún momento vemos, controlamos que este niño está haciendo la alteración metabólica, ver la manera de solucionarlo, ¿no? Pero lo que observo es eso, ¿no? Que se deja la fórmula por miedo. El otro problema es la pérdida de peso. En el Loaiza nosotros pesamos diario a los pacientes. Entonces, la información que tenemos nos dice que la pérdida de peso de un recién nacido va a un 10 a 12% en los primeros 7 a 10 días de vida. Entonces uno saca su cuenta y dice el niño debe perder peso 1.5% diario, y eso no es así. Hay unos estudios chilenos, que es lo más cercano a nosotros, y creo, si no me equivoco, que Gustavo Rivara también hizo un estudio con respecto a la pérdida de peso y encuentra que se puede perder peso hasta un 8% en las primeras 48 horas de vida. Obviamente que la pérdida de peso, que es una medida objetiva, la realizamos nosotros con una balanza digital, debe ser completada con una evaluación clínica, ¿no? Si yo veo, o sea, ¿qué pasa, no? Dice, oye, este niño nació pesando 3.500 y ahora está pesando 3.100, 3.200 en un día, ¿no? Entonces, 400 gramos, saco mi cuenta, me dice, se pasó, lo está en el 12%. Tú miras el bebé está rozagante, con la mirada brillante, las mucosas húmedas, no se ve pérdida de peso. Entonces, ahí tengo que evaluar yo la posibilidad de que mi balanza esté descalibrada, de que el bebito que nació a las 3 de la mañana por una cesárea de repente no se pesó adecuadamente, o esta balanza esté mal. Eso podría ser la situación. O sea, lo principal son los trastornos metabólicos a los cuales se les tiene miedo. El otro es la pérdida de peso llamativa. Dicen, perdió 6%, perdió 7%, ¿no? Están preocupados y a veces no se evalúa la parte clínica, o hay temor de que vaya a deshidratarse el paciente y termine hospitalizado. Esas son las dos primeras causas. Y por último están los prematuros tardíos, ¿no? Los prematuros tardíos, que son usualmente más débiles, hipotónicos, más lentos para succionar, la mamá se desespera. Y luego está la causa materna, ¿no? Aquellas mamás que vienen y creen firmemente que no tienen leche, ¿no? Que dicen que no les sale, que tienen el pezón muy grande, que tienen el pezón muy chiquito, que no tienen pezón, que necesitan una consejería, pero es que la consejería no se puede hacer a las 2 o 3 horas que nació el bebé, o sea, no es un momento ideal para hacer consejería. Estos problemas de la madre se deberían ver durante la gestación, porque los pezones no se van a poner planos, ni se van a achicar, ni van a crecer cuando el bebé nace, ¿no? Eso es algo que ya lo viene dando vueltas, ¿no? Y ese es el otro gran problema de la parte materna, ¿no? Y otro gran problema que veo y observo es que personal de salud maneja el término poco calostro. La mamá escucha poco calostro, para las orejas y dice, mi hijito tiene poco, le puede pasar algo, quiero que le den fórmula, ¿no? Entonces, poco calostro, es un término que peleo yo para que se... El calostro es un alimento, una sustancia que no me va a alimentar al bebé, no va a hacer que no pierda peso, tiene funciones muy importantes de inmunogenicidad y formación del sistema digestivo, y también hacer que el bebé succione para que la mamá pueda producir la leche en forma adecuada. Entonces, esos son los, de parte de nosotros, que vemos, parte anatómica de la mamá. Lo otro es también que vienen mamás
convencidas de que no quieren dar lactancia, ¿no? Es su derecho, ahí es lo que vemos, ¿no? Mamás que no quieren, aunque ya están ellas imbuidas de que no van a poder dar de lactar porque con su primer bebé tuvieron problemas y no quieren lo mismo y quieren que se les dé. Nuestro hospital no maneja las fórmulas a solicitud de la mamá, sino se evalúa paciente por paciente y a veces tenemos bastantes problemas peliagudos con las mamitas que exigen que se les dé, quieren que introducir biberones y nos ponemos fuertes, ¿no? Pero eso es lo que vemos. Y no siempre, o sea, cuando hablamos de bebés grandes, macrosómicos, a veces decimos grande, pesa 3.800 el bebito, pero como es grande, de repente entonces le da fórmula. No, le digo, pues se requiere una evaluación integral y básicamente estar ahí pues, al pie de la cama, ¿no? Si la mamá desea de repente que se le calme la ansiedad, quiere ver al médico a las 3 de la mañana, ni modo, pues no, el médico que está de guardia tendrá que ir a hablar con la mamá y ver y evaluar al paciente, porque muchas veces yendo a evaluar al paciente delante de ella, diciéndole no le encuentro nada que me llame la atención, le hemos tomado su hemoglucotés, está normal, el bebé tiene tremores porque es lo normal en un recién nacido, la cantidad de calostro que tú produces es la adecuada, tu bebé tiene la grasa o tiene el mecanismo para producir y está todo ok, la mamá se tranquiliza, el asunto es hacerlo, ¿no? Y eso es una intervención bastante personalizada. Muy bien, doctora. Y bueno, ya para ir terminando, ¿qué hacer? Bueno, acá hay una pregunta en el chat acerca de qué hacer con los visitadores médicos. Bueno, sabemos que inclusive tenemos avisos nosotros en cada área de materno-infantil, donde se menciona que está prohibido el ingreso de visitadores médicos que pertenezcan a empresas comercializadoras de sucedáneos. ¿No? Vigilancia ya tiene la orden de que no deben ingresar, inclusive los avisos están con visto bueno de la dirección. Pero en todo caso, si es que pasan la barrera, ¿qué hacer, doctora Inés, para que esto no contribuya pues al uso injustificado y a que el personal de salud sucumba al neuromarketing famoso de estas empresas? Esa es la palabra buena, ¿no? Neuromarketing. O sea, se está haciendo lo que se debe hacer, ¿no? La prohibición en los hospitales, en los establecimientos de no entrada. Estas personas entran camuflados, ¿no? Ustedes saben que los visitadores solamente vienen bien elegantes, ¿no? Pero tú los ves, están en zapatillas, jean, polito, entonces pasan como uno más de nosotros y de pronto se te acerca. En lo personal, a mí hace años que nadie se me acerca, porque las veces que se me han acercado, yo amablemente les informo que no recibo ningún tipo de información, ni escrita, ni merchandising, ni nada, le digo por cuestiones muy personales mías, por ética, digo porque no estoy de acuerdo con este tipo y porque ya me leí el reglamento de alimentación infantil, me lo he leído varias veces y entiendo que como personal de salud que trabajo y que estoy promoviendo la lactancia materna, por ética no debo recibir ningún tipo, ni asistir, ni ir a nada que esté relacionado con productos farmacéuticos, ¿no? O sea, disculpe, con productos que estén relacionados con sucedáneos, incluso con ellos de alimentación, y eso yo lo tengo bien imbuido, ¿no? A mí hace años que no se me acerca uno, no recibo invitaciones, antes me decían, le dije, discúlpame, no puedo ir por cuestión de ética, pues, ¿no? Le digo, soy la presidenta del comité y ya no soy presidenta. Antes de pertenecer al comité, habiendo leído el reglamento y viendo que, porque a veces es de conocimiento, dice, bueno, yo no receto a menos que lo crea conveniente, porque sí, yo le digo, yo no soy más papita que el Papa, si yo veo que un niño requiere y necesita por un motivo u otro, sí les receto, les indico que haya la necesidad de una fórmula y les explico los problemas que puede generar la fórmula, desde los problemas de asma, de alergia, de obesidad, los gastos, les hago los cálculos, todo les indico, pero les veo riesgo-beneficio. Entonces, eso sí lo hago. Y cuando una mamita insiste en que quiere darle fórmula, porque le digo, mi función no es imponer, la función del comité es observar, informar, en lo posible como persona que conoce que la lactancia materna es importantísima, les informo, les educo, pero no les impongo, porque no es mi función. Tampoco voy a juzgar a una mamá porque decida que ella quiere darle fórmula, ¿no? Pero sí les informo todos los problemas que puede generar la fórmula a largo plazo, no solamente en el momento, el coste económico que va a generarles,
y también la manera adecuada de prepararlo para disminuir en lo posible los problemas. Les doy las estadísticas de diarreas, infecciones, asma y todo lo demás que yo lo tengo ahí metido. Como le digo yo, los visitadores a mí no se me acercan, porque supongo que ya se han pasado la voz, ya saben que yo no acepto ningún tipo de propaganda, tampoco acepto ir a reuniones subvencionadas por ellos. O sea, yo cuando me invitan a alguna reunión en la clínica, acá le digo, disculpa, la reunión la voy a pagar yo, porque si la voy a pagar yo y estoy en condiciones voy, pero no, va a ir, no, le digo, no, no puedo. Pero es la línea respiratoria, no, sí, pero es sábado, le digo, no se puede, le digo. Como dice, la mujer de César no solamente tiene que parecer, sino ser, ¿no? O sea, tengo que parecer también, se evito. Más no creo que se pueda hacer, porque ellos también tienen que trabajar. Y como les digo, el código no es que prohíba la venta, no la prohíbe en ningún momento, sino que es el uso justificado, adecuado de sucedáneos. Nosotros, ¿en quiénes usamos sucedáneos? En los hijos de madre con VIH, ¿no? Eso nuestra legislación peruana todavía lo indica. ¿Quién compra eso? Nosotros no lo compramos, el servicio no lo compra el jefe del servicio ni el jefe de departamento. Eso tiene un programa que es el programa que lo maneja, si no me equivoco, infectología. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con la lata. Las recetamos, sí, porque el protocolo lo dice. Cuando tenemos prematuros, en casos muy específicos justificados, recetamos fórmulas de 24, fórmulas de 30, fortificadores también. Sí lo recetamos. En ninguna parte dice que está prohibido, sino que debe ser justificado. Y la justificación, si el paciente está hospitalizado, debe figurar en la historia clínica. Muchas veces nuestro gran problema es que de repente sí está justificado, el paciente hizo una hipoglicemia, hay una baja de peso notable, etcétera, etcétera, pero no se escribe, simplemente se le da la fórmula, le pusieron fórmula, pero no pusieron por qué. Entonces, es lo que yo les diría. Muy bien, doctora. Muchas gracias por su presentación. Y bueno, a manera de reflexión quisiera mencionar y decirles que por favor trabajemos siempre con el corazón, con la evidencia científica y con la ética, como menciona la doctora Inés. Todos tenemos que hablar el mismo idioma, capacitando y sensibilizando a nuestro personal y a las mamás para lograr lo que queremos, que es una lactancia materna exitosa y niños fuertes y sanos. Y por favor cumplamos el RAI y hagamos las cosas no por obligación, sino por convicción, porque realmente estamos convencidos de que es lo correcto. No sé si la doctora Inés quisiera dar un mensaje final o algunas recomendaciones finales, por favor. Sí, completamente de acuerdo con lo que dice César, pero también hacer hincapié, y es algo que de repente, por todas las preguntas que me han hecho, nos hemos basado en la parte neonatal, pero acordarse que la nutrición y la lactancia materna va hasta los 2 años, donde de repente tenemos, aquí en el hospital no lo creo porque César pertenece a pediatría y están bien sensibilizados, bien educados, y cuando hemos hecho las evaluaciones son los que mejor han salido de todos los servicios en cuanto a puntaje y cuando se les entrevista, sino que en general no olvidarnos que la lactancia materna es hasta los 2 años y que el inicio de la alimentación complementaria es muy importante, tener conocimientos homogéneos. Yo observo, porque hago consulta de seguimiento con mis pacientitos, que hay muchos problemas, me vienen prematuros tardíos o niños que los estoy viendo, que cuando están en la posta, en el centro de salud, les dan algunos datos, incluso nutrición, que yo me quedo sorprendida, ¿no? Entonces, eso genera también desinformación y muchas veces el niño hasta los 6 meses está yendo bien, lactancia materna exclusiva, gordito, lindo, precioso, y a partir de los 6 meses viene la debacle. Entonces, nuestro niño no es solamente de recién nacido donde es importante iniciar, sino 2 años, 5 años, ver la nutrición adecuada. Y eso se tiene que hacer desde las bases que son las postas de salud, los centros de salud, con propaganda. Ahí sí debería intervenir en forma así, en avalancha, lo que son los diferentes ministerios haciendo la propaganda de la alimentación saludable. Yo siempre le digo, gracias a Dios en Perú, malo que bueno, la alimentación natural y orgánica está relativamente barata, ¿no? A veces yo digo, consumir en emoliente y comerte un huevo cocido te sale más barato que comprarte una gaseosa y un Bimbo queque. Y la diferencia de nutrición es abismal. Uno puede decir, ¿y las bacterias? ¿Y si me da algo? Yo le digo, ya nuestro estómago está preparado, pienso yo, y las medidas de higiene han mejorado bastante. Entonces, no solamente enfocarnos en la etapa neonatal, sino 2, 4, 5 años, porque veo que ahí tenemos problemas. Muchas gracias.
Gracias a todos por su participación. Y nos estamos viendo el segundo martes del mes de mayo también. Gracias.